Bueno, pues buenas tardes, hermanos, bendiciones. Vamos a iniciar con la celebración del día de hoy en el nombre de Jesús. Les pido que se pongan de pie para comenzar, para orar, para agradecerle al Señor, ¿verdad? Porque nos permite vivir, estar vivo, nos permite estar aquí reunidos, nos permite conocer de su palabra. Y pues gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias porque nos das esa alegría, Señor, de vivir, esa alegría de estar reunidos con nuestros hermanos. Esa alegría, Padre Santo, que solo tú puedes dar. Porque sabemos, mi Señor, que cerca de ti no hay ninguna preocupación, no hay ningún temor, nada que pueda hacer sombra en nuestra vida, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor, y no nos inquietamos por nada. No tenemos miedo a nada, mi Señor. Simple y sencillamente, cuando estamos en una prueba, cuando tenemos una ligera dificultad, mi Señor, sabemos que lo que debemos de hacer es arrodillarnos frente a ti, mi Señor, estar a tus pies, mi Señor, clamarte y pedirte, mi Padre, y sabemos que tú nos darás la solución, nos darás paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque contigo, Señor, tenemos la victoria. Contigo, mi Padre, no hay ninguna derrota, no hay ninguna tristeza. Contigo, Señor, siempre vamos hacia adelante, mi Padre, y tenemos este galardón seguro, que es la vida eterna, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor, te doy gracias aquí por mis hermanos, por tu iglesia, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado una familia nueva a todos los que estamos aquí. Nos has dado nuevos amigos, mi Señor. Se han ido esas amistades que nos perjudicaban, mi Señor. Se han ido, mi Señor, esos amigos que realmente no eran nuestros amigos de verdad. Y han llegado nuestros hermanos, mi Señor, más que amigos. Y tú, mi Señor, nuestro amigo también, has llegado a nuestras vidas. Te alabamos, mi Padre, te bendecimos, te glorificamos, mi Señor. Te agradecemos siempre, mi Señor, porque tú eres el único digno, tú eres el único santo, mi Señor. Ese gran Dios, mi Señor, que se bajó hasta hacerse caer semejante a nosotros, mi Señor. Hacerse hombre, andar entre nosotros, mi Señor. Dar tus enseñanzas, dar tu palabra, dar las buenas nuevas. Dar tu vida en sacrificio, Señor, tu sangre. Y mediante ella, mi Señor, somos salvos, somos perdonados. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque nuestra única forma, Señor, de serte fieles es obedecerte, es agradarte, mi Señor. Hacer toda, por palabra o por obra, siempre, mi Señor, viéndote a ti, siempre dedicándote a ti, lo que hagamos, Padre. Gracias, mi Señor. Te alabamos, Señor, también con canciones, aparte de alabarte con nuestros actos, con nuestra vida. Y te vamos a alabar, mi Señor. Te vamos a cantar con nuestro corazón, dándote gracias, mi Señor, por todo lo que eres y por todo lo que serás en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. En nombre de Jesús. Contigo quiero caminar.
Espero que todos nos escuchen. Y bueno, que se gocen en esta alabanza. Esta siguiente alabanza dice: no puedo dejar, amén, de alabar, de bendecirte, de exaltarte. Bueno, esta chica que les habla viene de la depresión, de la baja autoestima, de pensamientos suicidas, y por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Dios puede hacer maravillas, puede transformar cosas, y bueno, es por eso que estamos aquí. Gloria a Dios. Amén. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti
damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por tenernos en tu regazo, Señor, por estar bajo tus alas, por permitirnos, Señor, gozar de esa protección que tú nos das, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos cuidas, nos proteges, nos das provisión para nuestra vida diaria, mi Señor. ¿Qué más podemos pedir, Padre Santo? Damos gracias, mi Señor, porque somos tus hijos, Padre. Somos los hijos que has engendrado tú. Y no es por voluntad de hombre, sino por voluntad tuya, Padre Santo, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas personas, nuevas criaturas. Y así estamos aquí en este mundo, Padre Santo. Antes no lo hacíamos, pero ahora no podemos dejar de alabarte, no podemos dejar de pensar en ti, no podemos dejar de gritar, no podemos dejar de bendecirte, Padre Santo, porque nos hemos dado cuenta, Padre Santo, que tú has hecho todo en nuestra vida, que somos algo y alguien gracias a ti, mi Señor. Que antes éramos viles y menospreciados, Padre Santo, pero ante tus ojos somos muy valiosos, mi Señor. Te agradecemos, Padre. Gracias, Señor, por ser esa luz que guía nuestro camino, como dice tu palabra, por ser esa lumbrera a nuestros pies, mi Señor, que nos guía en cada paso que damos. Gracias, Padre, por ser esa roca firme en donde pisamos y no nos da miedo de resbalar ni de caer, Padre Santo, porque el cimiento es único, es firme, es fuerte, es poderoso. El cimiento es tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, y sobre Él hemos construido nuestra iglesia, sobre Él hemos construido nuestra vida, nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Gracias, mi Señor, por ser tan bueno con nosotros, Padre. Gracias, mi Señor, en nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, por favor, hermanos. Pues gloria a Dios, hermanos. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra. ¿Sí me oigo? ¿Hasta allá atrás? Si no, vénganse para acá, más adelante, ¿eh? En nombre de Jesús. Vamos a compartir la palabra el día de hoy. Tu pastor Rodrigo se sintió un poquito mal y pues nos está escuchando desde casita seguramente. Un saludo, un abrazo para nuestro pastor. Y bueno, vamos a escuchar esta prédica que preparamos. Dice, la mejor guía, la palabra de Dios, tiene como título. Y bueno, este pasaje que vamos a ver del libro de Reyes, lo leí hace algunos añitos, ¿verdad? Y desde que lo leí me gustó mucho el mensaje que tiene. Y bueno, pues lo vamos a adaptar un poquito a nuestra vida actual, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer un pequeño trocito de la vida del rey Josías. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, Segunda de Reyes 22, 1 y 2, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías, si en el libro vienen muchas profecías sobre este hombre, ¿verdad? Sobre este Josías que iba a llegar a quitar la casa de Jeroboam de
del reino de Israel, ¿verdad? Y pues como ven ustedes, Josías habían matado a su padre fue Amón y su abuelo fue ¿cómo se llama? Ya se me fue el avión. El hijo de Ezequías que tuvo cuando pidió 15 años de gracia al Señor, Manasés, Padre bendito. Era su abuelo Manasés. Entonces, pues Josías habían matado a Amón, ¿verdad? Y pues Josías era el heredero al trono, pero era un niño, 8 años. Y pues finalmente pues llegó al trono, ¿verdad? Obviamente pues iba a ser auxiliado, ¿verdad? Por su madre, auxiliado pues por los sacerdotes, etc. para llevar adelante, sacar adelante ese reino, ¿verdad? Y bueno, si recordamos, Ezequías fue un gran rey, ¿verdad? Ezequías iba a morir y le pidió al Señor, pues no quería morir. Y el Señor le concedió esa gracia, ¿verdad? De vivir 15 años más, que fue cuando engendró a Manasés, y luego Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y si recordamos, después de que murió Ezequías, tanto Manasés como Amón fueron reyes muy malos. Todo lo bueno que había hecho Ezequías lo acabaron completamente y llevaron al pueblo a la anarquía total, a la injusticia. Ahí la palabra dice que hubo muchos, bañaron de sangre Jerusalén, dice que la llenaron de sangre inocente a Jerusalén. Hicieron atrocidades tremendas, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, llegó Josías y, como dice el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice aquí el capítulo 22 más adelante, dice que Josías, ya cuando tenía 26 años, cuando llevaba 16 años de rey, vio que el templo estaba totalmente descuidado, ¿verdad? Pues ni a Manasés ni a Amón les interesaba mucho. Se fueron mucho por el paganismo ellos, por las estatuas, por los ídolos. Se fueron a lo que hacían los pueblos que estaban allí, ¿verdad? Alrededor de los judíos. Y pues el pueblo pues estaba totalmente abandonado, agrietado. Entonces Josías dice, pues como que no debe de estar así. Y entonces pues le encargó a un escriba que organizara la forma de reconstruir el templo. Y bueno, Safán se llamaba el escriba, se dio a la tarea de liderar ese proyecto de reconstruir el templo, ¿verdad? Vamos a leer Segunda de Reyes 22, vamos a leer del versículo 8 al 11. ¿Qué pasó mientras estaban reconstruyendo el templo, verdad? Segunda de Reyes 22, del 8 al 11, dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ay Dios. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Bueno, pues ahí vemos, nos damos cuenta que el libro de la ley estaba pues como perdido, ¿verdad? Como extraviado. No era muy tomado en cuenta, y es por eso, seguramente, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se fue a donde se fue. Ignoraron la ley, ignoraban los mandatos de Dios, no los tenían presentes en su vida diaria. Y bueno, finalmente
ese hombre Josías, por órdenes de él, se hizo esa limpieza en el templo, se hizo esa reconstrucción y encontraron la ley de Moisés. ¿Y qué hizo Josías cuando oyó las palabras? A pesar de que, como dice aquí, ¿verdad? El versículo 2, hizo lo bueno, era un rey bueno, era un rey justo, pero le faltaba hacer más cosas, ¿verdad? Pasa como con nosotros, ¿verdad? Antes de conocer de Dios decíamos, no, pues nosotros somos buenos, somos rete buenas gentes porque no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y creemos que con hacer alguna buena obra ya somos buenos y merecedores de grandes cosas, ¿verdad? Y bueno, el rey Josías escuchó la palabra, escuchó lo que decía el Señor, lo que quería el Señor de su pueblo, de él como rey, y se avergonzó. Cuando se arreglaban las vestiduras, los reyes o cualquier persona que fuera, era porque estaba triste, estaba arrepentido, quería pedir perdón, estaba avergonzado de algo, ¿verdad? Estaba apenado, y en este caso el rey estaba avergonzado de cómo estaba dirigiendo a su pueblo y de cómo su pueblo se comportaba, no respetando absolutamente nada de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a leer más adelante, Segunda de Reyes 23, del 4 al 8. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Josías, hermanos, no solamente se rasgó las vestiduras, ¿verdad? No solamente dijo, ay, qué malo es esto, y a lo que sigue. Bueno, hizo lo que seguía, ¿verdad? Actuar con pasión por el Señor, actuar con ahínco, actuar con coraje, con valentía. Porque todos esos ídolos que tenían ahí, incluso en el templo, como dice aquí, los habían llevado los reyes anteriores, y la gente, todo el pueblo estaba entregado a ellos. No era fácil, ¿verdad? Quitar todo eso, y lo hizo el rey Josías. Se armó de valor, sabía que estaba respaldado por el Señor, sabía que estaba respaldado por la palabra de Dios, y quitó todo eso. Actuó, hermanos. Y bueno, seguramente el rey Josías de algún modo conocía de Dios, ¿verdad? Seguramente en su niñez, pues alguien le platicó, ¿verdad? Y le contó, no sé si su madre. Vemos que su padre y su abuelo, pues definitivamente tenían abandonada esa, ¿verdad? Y seguramente los sacerdotes que estaban bajo su mando, pues
de algún modo tenían prohibido, ¿verdad?, hablar de eso, hablar de la palabra. Por eso estaba abandonada ahí el libro de la ley, allí escondido en los escombros del templo. Pues de algún modo sabía Josías, ¿verdad?, lo que tenía que hacer, porque dice que era bueno, fue bueno ante los ojos de Jehová. Pero ¿qué fue lo que despertó, hermanos, qué fue lo que hizo crecer superlativamente esa bondad, esa hambre de servir al Señor? Fue exactamente el conocer a Dios directamente de la palabra, el conocer los deseos de Dios directamente de su palabra, ya no de lo que le decía fulanito o sutanito o quien haya sido, ¿verdad?, sino directamente escuchar los mandatos, los deseos de Dios directamente de su palabra. No podemos comparar, hermanos. Eso aplica a nosotros también. Seguramente, bueno, muchos de nosotros, nacimos y crecimos sin conocer de la palabra de Dios. No conocíamos absolutamente nada. Conocíamos lo que a veces nos decían nuestros padres o otras personas, ¿verdad? Nos daban consejos de lo que hacer o de lo que no hacer. Y obviamente, pues, si esos consejos venían de personas y aparte nuestro corazoncito duro, pues seguramente nunca hicimos caso, ¿verdad? Seguramente mandamos a volar a quien nos daba esos consejos o nos decía, esto debes de hacer o esto no debes de hacer o debes de hacer esto más o esto debes de hacerlo de este modo. Y pues obviamente eso nos llevó a cometer tremendos errores en nuestra vida, a dañarnos y a dañar a quienes nos rodeaban. Pero bendito sea Dios, aquí comparando con lo que pasó con el rey Josías, ¿verdad? Y nosotros creíamos que éramos buenos, ¿verdad? Sobre todo, siempre decíamos, no, pues yo soy bueno, yo me voy a ir al cielo directamente. Pero pues, cuánto nos faltaba, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando, como a este rey, empezamos a conocer la palabra? ¿Qué importancia le damos? Ya no a un consejo de un hombre o de un amigo o de nuestro padre o de algún religioso, ¿verdad? Que a veces también. ¿Qué importancia le damos a esa palabra, a esos consejos que vienen directamente de Dios? ¿Qué valor les damos? El rey Josías actuó inmediatamente y no le importó nada y dijo, pues todo esto lo quito y todo esto lo barro y vamos. Bueno, y leímos nada más una parte, ¿verdad? Ya ustedes pueden leer qué otras cosas hizo Josías más adelante. En todo el capítulo 23 viene de Segunda de Reyes. Entonces, pues en el nombre de Jesús, hermanos, yo le pido al Señor, yo estoy seguro que sí, ha cambiado mucho nuestra percepción de lo que Dios quiere de nuestra vida. Ha cambiado mucho esa obediencia o ese hacerle caso a los consejos que vienen de la palabra de Dios cuando lo vemos directamente en la palabra. Cuando no decimos, es alguien que quiere darnos un mal consejo, es alguien que quiere manipularnos, alguien que quiere que hagamos algo que está mal, nos está diciendo esto. No, hermanos. Cuando lo vemos directamente en la Biblia, en la palabra del Señor, podemos estar seguros que es la verdad. Podemos estar seguros que es lo más correcto que podemos hacer o la forma más correcta en que podemos actuar.
y démosle ese valor tan grande que tiene, que es un deseo de Dios, que es un mandato de Dios, que es palabra de Dios. Y que ese deseo sea tan grande, que obviamente cambie. Ya nos ha cambiado nuestra vida, pero la cambie todavía aún más, hermanos, porque todavía tenemos ahí nuestras fallitas, ¿verdad? Todavía de repente nos hacemos por un ladito, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios que Él no deja nada a medias, que siempre termina su obra hasta que sea una obra perfecta. Y esa obra somos nosotros, y en algún momento seremos esos seres perfectos, a imagen y semejanza de Jesús. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Vemos que Josías se desvivió por atender las peticiones del Señor, puso tanto esfuerzo en remediar toda esa situación tan tremenda, tan caótica que vivía el pueblo de Israel, toda esa situación de idolatría, de pues pecado tremendo, ¿verdad? Y pues en el nombre de Jesús, de algún modo el Señor lo compensó, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel pues siguió siendo un poquito rebelde o bastante rebelde, y sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Pero finalmente el rey Josías, el Señor le prometió que tendría una buena muerte y que no sufriría de ningún modo todo ese desastre que se vendría después sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo ese sufrimiento que se vendría después sobre ellos. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Esperemos que el Señor nos dé esa humildad para que cuando nos demos cuenta y analicemos nuestro pasado, también nos rasguemos las vestiduras, ¿verdad? No, pero no así literalmente, sino también nos apene bastante y nos dé mucha vergüenza, ¿verdad?, de cómo actuábamos antes de conocer del Señor, cómo actuábamos antes de conocer de su palabra, que nos dé mucha vergüenza y nos rompamos las vestiduras y que tengamos ese firme propósito de no volver atrás, de no volver a ser esos pecadores que éramos, porque sabemos que no es agradable al Señor. Y bueno, pues bendito sea Dios que nos dejó esa palabra, ¿verdad? Que es pues algo tan rico. A veces, bueno, pues antes de conocer, ¿verdad? La verdad yo lo digo por mí, ¿verdad? Ni siquiera me imaginaba tantas cosas y tantos consejos y tanta guía, tantas instrucciones que vienen ahí. Realmente todo viene ahí. Y a veces, bueno, yo lo hacía también, dice, pues ese libro, ¿qué o para qué, verdad? Pues, ¿qué vamos a aprender de allí? ¿Qué vamos a, pues, ignorancia total y completa, perdóname el Señor? Pero hay tantas, ahí resuelves tantas dudas que tienes, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Cuando me muera, ¿qué va a pasar? ¿Realmente existe el cielo, el infierno? ¿Cómo son? ¿Qué hay allá? ¿Quién se va para el cielo? ¿Quién se va para el infierno? ¿Por qué suceden tantas cosas malas en el mundo? Tantas cosas que hay allí, ¿verdad? Que a veces nos preguntamos en nuestro mundo, queriendo filosofar, ¿verdad? Y yéndonos a profundidades raras. Pues en la palabra de Dios está esas respuestas. Todas las respuestas a esas preguntas que hice ahí están en la palabra de Dios. Yo creo que muchos ya las conocemos. O a otras preguntas, ¿no? Como, ¿cómo puedo buscar a mi pareja? ¿Qué debo de buscar en la pareja que voy a tener para mi vida? ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso, un matrimonio bueno, ejemplar? Muchos iniciamos, ¿verdad?, sin conocer de esto, y nuestro matrimonio era un desastre total. Pero bendito sea el Señor, que llegó su palabra, y ese matrimonio, ahí va subiendo,
y gloria al Señor. Estamos muy bien, bendito sea el Señor. También, ¿cómo puedo buscar un amigo? ¿Cómo puedo ser un buen padre o una buena madre? ¿O cómo puedo ser un buen hijo, verdad? También en la Biblia dice todo eso. ¿Que quiero ser exitoso? Puedo ser exitoso siguiendo los consejos de la palabra de Dios. Puedo alcanzar el éxito en el nombre de Jesús. Si soy así medio malillo, ¿cómo puedo cambiar? También la palabra de Dios viene. ¿Qué cosas son importantes en la vida? También vienen en la Biblia, ¿verdad? Y también, por ejemplo, cuando tenemos problemas, ¿cómo debemos manejar esos problemas? Y si nos pasan cosas que consideramos injustas, ¿cómo podemos manejar eso, verdad? En la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a todo eso, hermanos. Vamos a ver algunos versículos en donde hay cosas importantes que debemos saber como cristianos y que debemos tener muy presentes en la palabra de Dios. Vamos a leer primero Efesios 2, del 1 al 5. Dice Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra de Dios nos sirve para esto, hermanos. Para entender que aún siendo pecadores, que aún siendo no merecedores de esa gracia, de ese regalo, el Señor nos los ha dado. El Señor nos ha dado ese regalo de salvación, el Señor nos ha perdonado. Y solamente por fe y por gracia somos salvos. Estudiando la palabra de Dios aprendemos a conocer esta verdad y aprendemos a reconocer cuando alguien nos hable de algo diferente. Cuando alguien nos diga, necesitas esto, y necesitas esto, y necesitas lo otro, y necesitas aquello. Y pues para asegurarnos también, haz esto otro. No, hermanos, solamente leyendo la palabra de Dios vamos a escuchar y vamos a entender y vamos a aprender la sana doctrina, el mensaje correcto del Señor. La mala enseñanza la vamos a descubrir inmediatamente y vamos a rechazarla. Podemos escuchar a muchos predicadores, ¿verdad?, que pueden decir muchas cosas. Si no estamos realmente instruidos en la palabra de Dios, podemos aceptar todo lo que venga de ellos y podemos decir, sí, lo que digan es bueno, está hablando de Dios. Pero también esos predicadores pueden torcer la palabra, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos ese conocimiento, vamos a caer en trampas muy malas, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 17. Segunda de Timoteo 3, 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El leer la palabra de Dios, hermanos, nos prepara para las buenas obras. Y obviamente esas buenas obras las vamos a hacer sin jactarnos de que nosotros somos los buenos,
Sabemos que nada bueno hay en nosotros, que lo único bueno que hay en nosotros es que tenemos al Señor, a Cristo, a su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y Él es el que está actuando de esa forma bondadosa. Porque sabemos que cuando no lo teníamos éramos cosa tremenda, ¿verdad? Y pues gloria a Dios. Estudiando la palabra de Dios, hermanos, conocemos el pecado. Y sabemos cómo deshacernos de él. Estudiando la palabra de Dios, aprendemos sabiduría del Señor. Sabiduría que viene de lo alto. Estudiando la palabra de Dios, hermanos, aprendemos realmente qué es lo importante en nuestra vida y realmente qué no vale la pena esforzarse por ello. Estudiando la palabra de Dios, hermanos, podemos distinguir ese anzuelo que nos tira el pecado, esa tentación que nos tira. Podemos distinguirlo y podemos hacerlo a un lado y evitarlo, no morder ese anzuelo, porque unos momentos de placer, unos momentos de pasárnosla bien, no valen la pena, porque perderíamos muchas cosas más grandes y más importantes. Estudiando la palabra de Dios, hermanos, estudiándola, no nada más leyéndola, hay que estudiarla, hay que repasarla, hay que deleitarse en ella. Hay que disfrutarla así como una buena comida, ¿verdad? Que vamos a un restaurante así cuando podemos, tenemos chance, pedimos un platillo así sabroso, no hombre, pues te lo comes hasta despacito para que, ay, qué rico. No llega así, cuas, no. Como cuando estamos trabajando, ¿verdad? Que tienes un ratito para comer, órale, pum. No sabes ni a qué supo, pero ya, estoy llenito. Entonces la palabra de Dios es para disfrutarla, para digerirla, para saborearla, para aprender, para irla discerniendo, obviamente con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Y eso, hermanos, nos va a hacer que vayamos crezcando espiritualmente. Y cuando hayamos crecido suficiente, vamos a ser unos excelentes servidores de Dios. Vamos a leer Hebreos 4:12, hermanos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad, como dice el pastor Rodrigo, ¿verdad? La palabra de Dios se aplica siempre. No podemos decir, no, pues es que pues el Viejo Testamento, no, pues el Nuevo Testamento. Ya hemos estudiado en algunas ocasiones, ¿verdad? Que el Viejo Testamento se divide en 3 tipos de leyes y ya sabemos cuáles son las que siguen vigentes y las que no, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Con la venida de Cristo cambiaron muchas cosas, pero dice, mismo Cristo dice, ¿verdad? Yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y pues gloria a Dios, esa palabra de Dios viva y eficaz nunca dejará de tener vigencia. Y pues con esa palabra de Dios como arma, como espada, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Grandes cosas podemos hacer, hermanos. Podemos atraer mucha gente a los pies de Cristo. Además de aprender tantas cosas, además de conducir y de mejorar nuestra forma de vida, también podemos invitar a mucha gente a que venga y conozca al único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Y ya por último, para cerrar, hermanos, vamos a leer 2 versículos que son muy importantes, muy importantes y que debemos tener bien presentes en nuestra vida como cristianos.
Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9 y vamos a leer Hechos 4, 12. Son muy, muy importantes estos versículos, hermanos. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Hechos 4, 12, hermanos. Son dos verdades tremendas estos dos últimos versículos. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, hermanos. Solo por fe, que es un don de Dios, no por obras. Estas dos grandes verdades, hermanos, solo podemos saberlas, entenderlas y conocerlas si leemos, si escudriñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas, hermanos. Conocemos, todos tenemos una Biblia en nuestra casa, todos tenemos esa bendita palabra en nuestra casa. Antes ni le hacíamos caso, ahí estaba el libro. ¿Tienes Biblia? No, sí la tengo. Ahí está, pues bien guardadita, ¿verdad? Creo que todavía está en la envoltura y está llena de polvo, pero ahí está. O lo que hacían algunos, hacíamos algunos también. Pues la tengo abierta en el Salmo 91 porque con ese me da protección, como si fuera magia, ¿verdad? No, esto no es magia. Necesitamos escudriñar esa palabra, necesitamos leerla, necesitamos memorizarla incluso, traerla en nuestro corazón. Y eso es lo que va a hacer, hermanos, que nuestra vida mejore, que nuestra vida cambie. Eso es lo que va a hacer que el Señor se goce en nosotros y que nosotros nos gocemos al saber que Él está alegre. Gloria a Dios, hermanos. No perdamos esa oportunidad que tenemos. En los tiempos antiguos no la tenían. En los tiempos antiguos solo los reyes y los escribas y los religiosos podían tener esa palabra. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que por ahí un gran hombre inventó la imprenta y empezó a imprimir Biblias y Biblias y Biblias y Biblias. Aunque, bueno, yo creo que todo el mundo conoce la historia, ¿verdad? Ese pobre hombre después fue perseguido y siguieron otros y a distribuir Biblias y a traducirla a otros idiomas, al inglés, al español. Y la persecución fue tremenda. Y todavía hay persecución, ¿verdad? Para quienes a veces leemos la Biblia de alguno u otro, no tan fuerte ni tan dura, ¿verdad? Pero todavía de repente por ahí nos hacen a un ladito. Pero bendito sea el Señor. Nos dicen apartados, de los hermanos apartados. Pues yo les digo, pues apartado de Cristo no estoy, que es lo importante. Y gloria a Dios. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Pase a alabanza, por favor. Y pues bendito sea el Señor que nos ha dado esa oportunidad de conocerlo, de conocer su palabra, y seamos también esos portadores de la palabra, esos emisarios que tienen esa gran comisión, ¿verdad? De esparcir el evangelio por todas las naciones en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, para cerrar este servicio. En el nombre de Jesús. Amado Señor, Padre eterno, gracias, mi Señor, porque mi Padre, a pesar de que éramos malos, éramos indignos, éramos injustos, mi Señor, tú, mi Señor, te fijaste en nosotros. Tú, Padre, nos diste esa oportunidad, Señor, de conocerte a través de tu palabra, Padre Santo. Esa palabra llegó a nosotros, mi Señor, en el momento justo. A algunos llegó a una edad más avanzada, a otros llegó a unos más jóvenes. Incluso a algunos llegó desde su nacimiento en cuna cristiana. Gracias, Padre. Tu palabra dice que tú no haces acepción de personas. Nosotros te agradecemos, Padre, porque nos has tenido incluidos
en ese rebaño del cual tú eres el pastor, mi Señor, que nos cuida, que nos protege, que nos corrige y nos mete al camino cuando nos salimos, cuando estamos fuera del redil, extraviados, perdidos. Vas y fuiste y vas por nosotros aún, mi Señor, y nos vuelves a meter dentro de ese redil de protección, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor. Te pedimos, Padre, que esa humildad, ese respeto, ese anhelo de amarte, de obedecerte, llegue a nosotros, mi Señor. Sintamos, mi Señor, esa gran responsabilidad de que al leer tu palabra, mi Señor, estemos convencidos de que es palabra tuya, de que son deseos tuyos, de que son mandatos tuyos, de que son consejos tuyos, Padre. Que todo esto, Padre, le dé ese peso a la palabra en nuestro corazón, Padre Santo. El peso lo tiene, pero a veces nosotros no lo aceptamos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no considerar como vana esa palabra. Dice tu palabra que no es cosa vana, es nuestra vida. Lo que está ahí escrito es nuestro futuro, es nuestra vida eterna, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a tomarlo así, como algo divino, algo que viene de ti, algo muy, pero muy valioso, mi Señor, que tú has tenido esa bondad de dárnoslo a conocer, Padre Santo. Damos gracias, mi Señor. Danos también, sé Padre, ese entendimiento que necesitamos, Señor, para discernir, para entender tu palabra y la fuerza, mi Señor, para ponerla en práctica en nuestra vida. Damos gracias, mi Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Eres mi respirar, eres mi respirar.
Amén, Señor. Danos esa necesidad, Padre, de que tu palabra sea como nuestro respirar, sea como ese aire que necesitamos para vivir, Señor. Que siempre fluya en nosotros, que sea lo que nos dé vida, Padre Santo. En nombre de Jesús te lo que pedimos, Señor. Amén. Amén. Y pues, hermanos que están viéndonos por las redes sociales, los bendecimos en el nombre de Jesús. Les damos un abrazo al Pastor Rodrigo, que nos esté viendo. Y pues, aquí estamos ya en el Templo del Shaddai, para cuando quieran venir, ya aquí estamos ya, gracias a Dios, con los servicios en vivo, ¿verdad? Dios me los bendiga y estamos despedidos en el nombre de Jesús.